Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. No quiero volver a enfatizar el agradecimiento de que ustedes estén aquí en este evento que ya hoy es un clásico de la ciudad de Rosario, que es Experiencia Agroindustria, y específicamente en Rosario, donde es el centro neurálgico y operativo de muchas de las cosas que ocurren en la agroindustria. Tenemos una historia de éxito en ese sentido, avalada por los últimos 20 años. Pero ciertamente, y nada más apropiado que las palabras del intendente recién, donde enfatizó, tenemos que elevar la agenda porque hay cosas que no se están teniendo en cuenta. Y la realidad es que el mundo sigue evolucionando, están ocurriendo cosas en el mundo y la Argentina no está a la altura todavía de entrar en la discusión de esos temas. Y precisamente esa es una de las cosas que queremos hablar con Gonzalo, teniendo en cuenta que él está desde Suiza con una visión del mundo que nos ayude a entender qué es lo que él ve que está pasando. Si ustedes recuerdan el año pasado con la presencia de Juan Luciano, que es el actual CEO de ADM, una de las grandes compañías del mundo de agronegocios, charlamos sobre el tema de la globalización. ¿Qué implicaba la globalización en ese momento, un año atrás, en un contexto donde estábamos saliendo de la pandemia con todo lo que sabíamos que habían ocurrido en las cadenas de distribución y los bloqueos que se habían armado y toda la geopolítica que estuvo alrededor de eso, y luego la guerra de Ucrania, que específicamente tocaba un productor, un país agroindustrial también, y que en ese momento impactaba tanto en precios de los cereales y de los productos, como de la energía. Entonces, teniendo en cuenta eso y la opinión de Juan en aquel momento, donde fue la conclusión más o menos, la globalización existe y va a seguir existiendo, porque ha producido bienestar al mundo, ha logrado que la oferta y la demanda confluyan y que la gente pueda alimentarse a un costo razonable. Esto que está ocurriendo en ese momento seguramente nos va a poner en algo diferente. Va a haber más regionalización, vamos a pasar del just in time al just in case, si ustedes se acuerdan de aquellas palabras. Es decir, vamos a generar stocks de seguridad y eso lo que hace es aumentar la vara, poner las cosas más caras. Entonces vamos y fuimos hacia una economía mundial más cara. Entonces, en función de eso y de esa pequeña introducción, Gonzalo, ¿qué es lo que vos ves desde ese momento para acá? Bueno, ¿qué tal, Enrique? Gracias por la invitación. Un placer dar continuidad a los pensamientos y las expresiones de Juan del año pasado. Y buenas tardes a todos, por supuesto. Vos mencionabas que el año pasado hablábamos de el tema que encarábamos, que era un mundo con más inflación. Hoy, en continuidad de esa situación, da la sensación que tenemos una inflación bajo control y en baja, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde Europa muestra tener un poquito más de dificultad. Creo que no es difícil imaginarse por qué, porque Estados Unidos es un conjunto de estados y la Comunidad Europea es un conjunto de naciones donde hay ciertas dinámicas que evitan que a través de la suba de la tasa de interés puedas tener el mismo impacto en todos los países en Europa, mientras que en Estados Unidos da la sensación que lo puedes controlar un poco mejor. Ahora, estamos justo en un momento en que la dinámica nos puso en que había subido fuerte la inflación. Los bancos centrales empezaron con un movimiento coordinado de aumento de tasa de interés para controlar esa inflación, generando algo de ralentización en el crecimiento de las economías y el gasto de la gente. Y lo interesante es que estamos en el punto en que Estados Unidos da la sensación que ya no debería necesitar continuar subiendo la tasa, pero pasamos del 0,5% al 5, 5,5% en un año, que en términos argentinos suena a muy poca cosa, en términos del hemisferio norte es una bestialidad lo que se subió la tasa de interés. Sin embargo, la tasa de desempleo sigue en niveles muy, muy bajos, con lo cual da la sensación que están llegando con éxito a esta idea de bajar la inflación, pero no frenar la economía completamente. Europa está en un escenario un poquito más complicado. Tenés países que vienen mostrando, algunos empiezan a salir de algún aspecto recesivo o de un crecimiento de la industria más lento. Tenés los líderes como Alemania, que
viene de enfrentar la situación del gas con la guerra el año pasado y ya empieza a mirar a ver cómo se prepara para el invierno que viene, porque lo que creíamos que iba a ser una guerra muy corta no fue tan corta, y no solo eso, sino que ahora da la sensación que vuelve a extenderse. Llamativamente, tuviste un movimiento del dólar mundialmente, otra situación que hay que desagregarla de lo que solemos ver en la Argentina. En la Argentina estamos permanentemente viendo una infinidad de tipos de cambio y cómo evoluciona el peso respecto del dólar. Vemos un tipo de cambio el que usa la gente como referencia al contado con liquidación, que ha llegado a picos muy altos en los últimos días. Sin embargo, internacionalmente el dólar está débil y ha perdido mucha fuerza, sobre todo respecto del euro, del franco suizo, ni que hablar, y de las principales monedas del mundo, como consecuencia de esta sensación que Estados Unidos ya no tiene que aumentar la tasa más para controlar la inflación y que puede haber otros países que sí tengan que seguir aumentándola. Entonces, mientras el mundo ve un dólar que se debilita y eso técnicamente le permite a los importadores tener acceso a commodities algo más baratos, en la Argentina estamos viendo el corto plazo y qué es lo que sucede con la diversidad de tipos de cambios que tenemos. En general, el Producto Bruto del mundo tiende a crecer un poco más lento. Todavía tenemos la tasa de interés más alta. Una tasa de interés más alta genera que no solo el acceso al crédito sea un poco más complicado, sino que se vuelva más caro, y que en general el productor agropecuario, que en el pasado optaba por sentarse sobre su mercadería cuando no le gustaba el precio, tenga que pensar varias veces antes de sentarse sobre la mercadería, porque cuesta eso ahora. Hace un rato decía que la guerra continúa y da la sensación que se recrudeció porque se rompió todo el acuerdo que había para el canal alimentario que permitía la salida de los cereales por el Mar Negro. Esperemos que se vuelva a poner en funcionamiento. Y las cadenas de suministro, que Juan describía muy bien el año pasado, como que van pasando del just in time al just in case, da la sensación que es una tendencia que vino para quedarse, porque la inestabilidad de situación en la globalización hizo que muchos países prefieran pagar un poco más caro, pero que tengan las cadenas de suministro más al alcance de la mano y sobre todo en control de que no les paralice las economías. Así que yo te diría que un poco en términos de las tendencias que hemos hilado desde lo que mencionó Juan el año pasado, lo que tenemos hoy, este es un buen resumen como para dar continuidad y empezar a bajar a qué es lo que nos sucede en el agro y sobre todo en la Argentina. Y en función de eso, ¿qué ves vos como preocupaciones o desafíos globales en los que, por un lado, el sector a nivel mundial y las compañías del sector, y por el otro lado, específicamente nuestro país y cómo podemos meternos en ese tren de oportunidades que van a aparecer seguramente, ¿no? Mm. Mira, me anotó varias cosas, pues sabía que me ibas a pedir oportunidades y desafíos, ¿no? Pero el cambio climático es algo que definitivamente no podemos ignorar. Lo que está pasando en el hemisferio norte, sobre todo, es impresionante. Los picos de temperatura, ya se empieza a hablar de preocupación por acceso al agua potable. Sé que hubo alguna discusión sobre el acceso al agua potable en Uruguay, qué pasaba con la sequía de los ríos, pero lo que sucede en general en el mundo es muy preocupante. Y uno se cansa de leer los debates que hay sobre cómo solucionar el tema, y es cierto que no hay que frenar el crecimiento y las economías, pero este año vamos a consumir récord de petróleo y récord de carbón. Entonces, es como que los gobiernos empujan a los privados a tomar ciertas decisiones que, si no participan los gobiernos proactivamente, no van a pasar. La transición energética es algo que no cuesta poco Ujú. y poco tiempo. Es algo que necesita el involucramiento de estados completos con algún esquema quizás similar a lo que hace Estados Unidos, que en ese sentido tiende a ser un ejemplo, y que lo que han hecho con el empuje otra vez a los biocombustibles muestra que cuando el Estado se involucra en conversaciones con los privados se puede llegar a buen puerto, pero es una de las amenazas que te voy a mostrar después para la Argentina. Hay que continuar con la baja de la inflación. Hay una oportunidad que es la recomposición de los stocks mundiales. En los últimos años no hemos tenido un año sin que fallara alguna cosecha. Obviamente la más dolorosa es la que nos pegó en la Argentina el año pasado, pues fue una cosa récord, pero hay que recomponer stocks. Y después
Le quiero agradecer a mi amigo Ivo Sarjanovic, que es colaborador de ustedes también, pero es uno de esos pensadores que me ayudan a bajar a tierra ideas. Y estuvimos charlando mucho sobre esta situación que se da en la demanda de alimentos en Asia. Y vos tenés Asia comandada básicamente por dos columnas importantes que son China e India. Y son dos países que los dos tienen 1.400 millones de habitantes, pero que tienen dinámicas muy distintas. Por empezar, el Producto Bruto Interno per cápita en China es de aprox $12.500, similar al promedio mundial, mientras que en India es de $2.500. O sea que el crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita que tienen por delante en India es fenomenal. La población en China da la sensación que está llegando a su pico en edad, es decir, que ya empieza a haber un aumento de la edad promedio de la población, mientras que en India eso todavía no sucede. Cuando vos mirás qué traccionó China y qué traccionó India en los últimos años, China fue básicamente un productor industrial, un productor de bienes. India siempre se caracterizó más por ser un productor de servicios, con lo cual, ante el crecimiento que tenemos por delante, las demandas de los commodities que vienen van a ser bien distintas. Y a eso le podemos agregar que el 50% de la población de India es vegetariana. Entonces, la dinámica que tenemos por delante es de continuidad de demanda de alimentos. Argentina tiene una oportunidad, no solo porque continúa la demanda de alimentos, sino porque hay que recomponer stocks, pero puede venir una dinámica un poco distinta a la que hemos estado acostumbrados cuando la locomotora de tracción del incremento de la demanda de alimentos era China. Ahora empieza a compartir un poco más con India, con algunas otras dinámicas. En ese contexto que vos estás mencionando y que obviamente lo compartimos, hay cosas que están ocurriendo que son oportunidades y amenazas, ¿no? Para ponerle un título. Entre las oportunidades, te pido que nos des algunas para Argentina en particular, porque lo que decía el intendente, y es muy cierto, no nos olvidemos que aquí hay una agenda de un sector que es el que más divisas produce en la Argentina. Esperemos que energía sea muy pronto otro generador de divisas junto con minería y la economía del conocimiento. Pero eso es algo que lo tenemos de un año para otro. Tuvimos un pésimo año el año pasado por la sequía, pero el año que viene ya va a ser bueno, según las proyecciones. Entonces, ¿qué vos ves como oportunidades y amenazas? Mira, en oportunidades, todo lo que se ve de Argentina es, primero, hay una oportunidad enorme de reordenarnos, ¿no? Y de que la gente nos mire ordenados. Después, hay una oportunidad general que ya excede al agro. La Argentina está con una posibilidad espectacular que tiene al agro en cabeza de lo que siempre fue la innovación en el mundo, pero hoy tenés la posibilidad de reconvertirte en un gran productor de energía. Esa energía viene de la mano de una producción de gas que nos puede transformar también a un gran productor de fertilizantes. Recordemos que hay unas inestabilidades de precios fenomenales con fertilizantes y obviamente todo lo que tiene que ver con el litio. Ahora, lo que es importante es diferenciar la emergencia del corto plazo y la estrategia del largo plazo. Y nosotros tenemos que continuar buscando agregar valor. Producir harina y aceite del producto soja está bien, pero tenemos que mirar más a nuestro vecino arriba, Brasil. Brasil hará 25 años que puso un plan en funcionamiento y se comprometieron a llevarlo adelante sin importar quién estaba en el gobierno. Y hemos tenido gobiernos bien distintos, ¿no? Porque si pensamos señor Bolsonaro, del señor Lula da Silva o de la señora Dilma Rousseff, estamos hablando de gobiernos muy distintos. Sin embargo, la dinámica del agro prácticamente no frenó y se expandieron muy bien. Argentina tiene la oportunidad, en comparación con Brasil, una oportunidad bastante natural en agricultura regenerativa y agricultura sustentable. Tenemos mucho menos que justificar de originación en campos deforestados. Y se escuchan muchas empresas acá en el hemisferio norte que hablan de grandes inversiones en promoción de agricultura regenerativa. Bueno, ¿qué es la agricultura regenerativa para ellos? ¿Qué es lo que necesitan que hagamos nosotros como país en combinación con las grandes empresas, las exportadoras y los productores, como para promover alguna certificación de agricultura regenerativa que nos agregue valor productivo por hectárea?
Biocombustibles, volviendo al tema de Brasil. Lo de Brasil es increíble. Todo el mundo habla de la transición energética a los autos eléctricos. Brasil se puso como meta tener autos a etanol. Tiene una gran industria de azúcar. El azúcar sabemos que en el mundo tiende a reducir el consumo y se han puesto la meta de producir autos a etanol. Bueno, del mismo modo que hay una conversación entre la reglamentación pública y el desarrollo de los privados en el aspecto productivo de una materia prima que tiene un valor agregado para una industria que es totalmente distinta como la automotriz, Argentina debería maximizar el uso de los biocombustibles y buscar de algún modo cómo satisfacemos las necesidades de biocombustible de los vecinos que tenemos en Latinoamérica. Se mencionaba también el tema de biotecnología. El señor intendente mencionó todo lo que tiene que ver con la exportación del conocimiento y la biotecnología. Hay temas en la Argentina que no nos pueden pasar por alto. Y yo empiezo por algo que te mencioné el año pasado también, Bioceres. Bioceres para mí es un ejemplo de esa combinación entre lo público y lo privado. Está listada en Estados Unidos y saca eventos a través de la biotecnología que son espectaculares. Pero no me quedo en Bioceres. Hay otra compañía que se llama Moolec, que es un spin-off de Bioceres. Nació en Bioceres. Moolec produce proteína animal adentro del grano de soja y adentro del grano de arveja amarilla. Y yo los invito a todos a que busquen en internet. Hay un grano de soja que lo cortan y no es amarillo, es rosa. Es casi, lo cuento como chiste, pero es casi como ver un poquito de matambrito de cerdo dentro de un grano de soja. Eso hace que no que vayas a comer carne directamente del grano, porque esto es la proteína, pero es la eficiencia de la producción de la proteína animal a través del uso de la energía de la fotosíntesis. El concepto me parece fenomenal y nació en la Argentina. Algo con biotecnología también, pero que crece en el mundo, Grupo Don Mario. O sea, siempre lo pongo como ejemplo. Nació en Chacabuco, se expande, sigue siendo una empresa de características espectaculares. Una empresa chica que escuché hace poco, pero que está teniendo un impacto bastante importante. Voy a nombrar solamente a la dueña, es mi amiga Ana, y con Ana digo todo, pero son cabezales de pulverizadores y de cosechadoras fabricados a base de fibra de carbono. ¿De dónde nace la idea de navegar por el Río de la Plata y ver que los mástiles de carbono tenían una eficiencia y una fortaleza que había que ayudar al agro con una tecnología de este tipo? Bueno, esto se está expandiendo muy rápidamente y son ideas que surgen apoyadas con un esfuerzo extraordinario donde no hay un Estado que te apoya para esto. Y por último, no quiero dejar de mencionar, no los conozco, pero me genera mucha admiración, la empresa Chakra Servicios, que acaba de ser vendida a un joint entre Bunge y Chevron. O sea, Bunge con la incorporación o la fusión con Viterra y un joint con Chevron, se compra una empresa como Chakra Servicios que hace camelina. O sea, es un producto nuevo, innovador para producir biocombustibles. No están solo en la Argentina, están en más lugares, pero la verdad que me produce mucha admiración ver que una empresa que produce camelina en la Argentina haya conseguido hacer una transacción de este tipo. Y después vas a las grandes y te encontrás con que Bayer Monsanto se fue del país y Argentina es uno de los productores de granos y oleaginosas más grandes del mundo. Y que Syngenta muestra un compromiso muy fuerte con el país. Pero entonces, ¿por qué las dos más grandes tienen semejante acercamiento tan distinto a lo que pasa con el agro en la Argentina? Y estoy seguro que no es porque el productor agropecuario paga más o menos por la bolsa de semilla. Hay un contexto regulatorio general que hace que algunas empresas digan basta y se van. Eso es lo que tenemos que evitar, porque esto es hipotecar el futuro. Una empresa como esa que te mire desde Brasil es de locos. Pero bueno, yo te diría que en oportunidades y desafíos, acá te barrí con empresas de distinto tipo, ¿no? Porque pasamos de Chakra Servicios a Bayer Monsanto y Bueno, pero Syngenta. déjame que mencione esto porque me parece que es muy importante. Vos mencionás innovación. Innovación es una de las partes de la cadena donde, si también recordás lo que decíamos el año pasado, para que la agricultura sea sustentable y le podamos dar de comer a los 10 billones de personas que van a estar en el 2050, no te queda otra que ser mucho más eficiente, cuidar lo que tenés muchísimo y aplicar toda la tecnología disponible, haciendo uso y abuso de la tecnología. Porque de lo contrario no Totalmente. llegamos, ¿no?
Sí. Y dejá de volver un paso atrás. Un dato que me impactó de lo que vos mencionabas de Brasil, del Producto Bruto del agro comparado contra el Producto Bruto de Argentina. Mira, Brasil salió publicitando creo que fue justo para la Expo Agro nuestra. Yo estaba visitando Argentina en la Expo Agro, invitado por los amigos de Mirgor a acompañarlos en el lanzamiento de Mirgor Agro. Y a mí me impresionó ver que Brasil anunciaba que el Producto Bruto del agro ya era del mismo tamaño que el Producto Bruto argentino completo. La verdad ni me detuve a validar los números, pero cuando uno ve la maquinaria de crecimiento del mundo agropecuario y ganadero de Brasil y el empuje por agregar valor en origen, porque Brasil busca por todos los medios agregar valor, es decir, transformar su maíz y su harina de soja idealmente en alguna pechuga de pollo trozada para exportación o algún trozo de cerdo para exportación. Sigo insistiendo, nosotros tenemos que ver a Brasil. Si querés también lo tenemos que ver porque hemos, creo que estructuralmente, cometido un error grave en los últimos años. Sé que el tema de las retenciones es súper polémico en la Argentina, pero para mí hay que recordar que si le ponemos un número redondo a la soja de $300 FOB y la Argentina paga $100 en concepto de impuesto de exportación, Brasil tiene $100 extras para ampliar la frontera agropecuaria y ser ineficiente en transporte y logística. Entonces nosotros los hemos ayudado a lo largo del tiempo en expandirse como se han expandido a través de la aplicación de retenciones al agro. Esas son las cosas que me parece que no se ven en la coordinación o la discusión civilizada entre los que están en el cargo público y los que manejan empresas desde el sector privado, como para ver qué impacto tiene esto a largo plazo. Pues esto es un transatlántico. Cuando vos querés volantear, No podés. no pegás la curva cortita. Acá te vas. Muchas veces decimos lo eficiente que es el productor argentino, que para ser competitivo le cuesta un esfuerzo tremendo y encima paga un 30% de impuestos Sí, adicionales, ¿no? sí. Entonces, y tomo lo que me decías vos también, que creo que es importante, esto es con Brasil. O sea, tenemos que hacer cosas junto con Brasil, porque Brasil es el que va a mandar en Sudamérica. Y por el otro lado, dentro de las amenazas, y China, ¿no? Y China por el otro lado, que es el gran mercado consumidor. Y por el otro lado, las amenazas, ¿no? O sea, decisiones de Estados Unidos que afectan la estructura mundial del sector. Mira, nombraste tres verticales que son importantísimos, o por lo menos yo me la paso leyendo y tratando de entender más de cada uno. Sé que en la Argentina en el último tiempo hubo muchas discusiones sobre el uso de yuanes para el pago de la deuda. La verdad es que el yuan, suponer que con la importancia que tiene China en el intercambio comercial, sobre todo de commodities en el mundo, y con lo que aspira a ser China en el mundo, suponer que no va a haber transacciones en yuanes es como suponer que no va a haber transacciones en euros. O sea, hay transacciones en euros, suceden cosas en euros, y me parece que tener acceso a yuanes no es tan difícil, del mismo modo que uno puede tener acceso a euros. Ahí es donde empezás a pensar, y ahora me voy a volcar un poquito más hacia Estados Unidos, ¿qué es lo que necesitas como plan de largo plazo para salir adelante como país que tiene la potencialidad rápida de acceder a la producción y exportación de materias de commodities, que no son solo commodities agrícolas, sino también energía, metales y minerales? China absorbe todos estos. Entonces, cuando la gente dice hay que estar más cerca de Estados Unidos, hay que estar más cerca de Europa, ¿qué es esto de pagar con yuanes? Yo creo que si vos te detenés y te fijás qué demanda cada uno y qué acción toma cada uno, para el mundo del agro, sin dudas, mi opinión personal, es mejor estar más cerca de China que estar más cerca de Estados Unidos y de Europa. A ver, si vos te fijás la última determinación de Estados Unidos, promoviendo que lo bien que hacen, pero promueven su industria del biodiesel para la incorporación en combustibles de combustibles limpios, empujando por la transición energética. Pero la consecuencia de esto es una ampliación fuerte del área de siembra de soja en Estados Unidos. El aceite tiene la vida solucionada porque se va a la industria local del biodiesel,
pero la harina sale a competir con la Argentina. Y entonces la Argentina, tras que tiene el problema de las retenciones, tipo de cambio diferencial, no hacemos el dragado del río como corresponde, encima tenemos que competir con Estados Unidos ahora para competir con ellos colocando un saldo que viene forzado por la industria del biodiesel. Además No, de que te quedás en el medio de inversiones, porque las inversiones que tendrían que haber venido a Argentina, que era el mercado natural para esto y que fue, por ahora sigue siendo, pero ahí viene el signo de preguntas para más adelante, esas inversiones se están yendo a Estados Unidos. sí, sin dudas. ¿Hace cuánto que no ampliamos capacidad en la Argentina? Entonces, vos tenés, si vos te fijás qué es lo que nos está faltando por ahí como necesidad para el largo plazo. Argentina, cuando nació el Mercosur, veíamos, yo trabajaba en la Argentina, veíamos el Mercosur como una herramienta para poder colocar trigo con una ventaja competitiva respecto del trigo americano, el canadiense o el australiano, ¿no? O el europeo. El Mercosur prácticamente ni se lo menciona. Brasil ya casi no importa trigo y es una máquina de sentarse a negociar con otros estados, con continentes o con estados. Quizás tenemos que repensar el Mercosur y ver si no tenemos que aliarnos con Brasil, empezar a ver un poco más qué es lo que hicieron bien los últimos 25 años, tratar de copiarlos un poquito y montarnos sobre el tren de las negociaciones que vienen, porque Europa nos va a sentar a todos a negociar ahora certificaciones, garantías de sustentabilidad, cadenas de abastecimiento. Yo creo que ahí negociar solos no es eficiente, hay que ir como bloque. Y si Argentina está con Brasil, seguramente Uruguay, Paraguay, Bolivia se junten también y hagamos las cosas bien. Entre todos vamos a obtener mucho mejor resultado que si vamos solos individualmente. Un poco como para ir cerrando y me gustaría tus conclusiones del tema. Dijimos sustentabilidad, innovación y competitividad por otro lado, ¿no? O sea, ¿qué cosas tenemos que hacer? Algo mencionamos, para que sigamos siendo competitivos primero, para que después lo demás tenga sentido, ¿no? Mirá, yo te diría, lo estuvimos revisando recién, para ser competitivo tenés que liberar un poquito más todas las trabas que tiene esto. Ser capaces de producir en las condiciones que hemos producido, no, y no miro la condición absoluta argentina, la miro en relación con otros países que están produciendo y compitiendo con nosotros. Es casi magia lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces hay que permitir que esto vuele y que produzca mejor. Tenemos diferencias, la tasa de retención es la diferencia que hay entre el maíz y la soja. No sé por qué existe esa diferencia, pero la verdad es que ni siquiera te ayuda como rotación de cultivos en el campo argentino y vos deberías tener la soja más cerca del maíz y no con este diferencial. Deberíamos pensar en agregar valor, deberíamos pensar de vuelta lo que te decía antes, aliarnos con el Mercosur y entender de qué modo vamos a ir a negociar con los bloques que nos van a empezar a pedir cosas. Y hay un punto que no me quiero olvidar. La Argentina fue líder y pionera en la siembra directa. Hoy el mundo mira a los países que tienen siembra convencional y los quieren premiar por transformarse a siembra directa, permitiéndoles acceder a la emisión de bonos de carbono que lo van a poder vender a las empresas que necesitan compensar sus propias emisiones. ¿Cómo puede ser que no nos sentemos en esa mesa como argentinos a través de alguna entidad que nos represente y que digamos, señores, al que empezó esto se lo premia también? ¿Cómo va a pasar que el que cambia ahora tiene el premio y no lo tenemos nosotros que empezamos con todo esto? Entonces me parece que de una vez por todas hay que ensamblar la visión de largo plazo de los privados, la necesidad del Estado y encontrar un camino común para ir progresando año tras año, que uno pueda mirar para atrás y decir, progresé, caminé 100 metros más adelante. Pero si unas discusiones estas, vos fíjate que discutimos en los últimos años siempre lo mismo. Sí, sí. Y cuando mirás a los otros que hacen el plan público-privado, les va mejor. No, y definitivamente, y ya para cerrar, vemos que el mundo no está en contra, sino que el mundo es todo favorable, digamos. O sea, la Todo. población crece, la situación económica mejora, se demanda lo que Argentina produce, ya sean los commodities agrícolas o la energía. Entonces, la agenda está de nuestro lado, o sea, es nuestra tarea la que tenemos que hacer. Sí, Y es la que tienen que tener
los políticos a la hora de formar sus planes, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, Gonzalo, te agradezco muchísimo, sabes que tengo una especial estima por vos de tantos años haber Gracias, trabajado lo mismo te juntos digo. y bueno, esperamos verte personalmente aquí. Sí, lamento no pude ir, tengo un tema personal, pues justo en el hemisferio norte hay algunas cosas que me dejaron atado y coincidía con esta fecha. Si no hubiera sido un placer estar personalmente allá. Esto del Zoom ya es de una época que hemos dejado atrás, gracias al cielo. Muchos quieren olvidar. Exacto. Pero Bueno, espero que sirva y de vuelta, si a alguien se le ocurre que puedo contribuir en algo, yo feliz de la vida de contribuir, pero tenemos que empezar a pensar un camino distinto, no, no podemos seguir así. bárbaro. Te mando un abrazo ¿Mm? virtual y muchas gracias. Gracias, un saludo a todos.